sea, vamos a Claro. sacar un guardia civil que habla 64 idiomas. Dos casos de uso, ¿cuáles otros puedes prever o crees que pueden llegar a resultar a tener impacto en la seguridad nacional? Idioma en el que quiero lanzar el phishing y la inteligencia artificial. Te monta un phishing creíble. ¿Crees que en un futuro llegará a haber un departamento, un cuerpo dentro de lo que es la Guardia Civil especializado en ámbitos de inteligencia artificial? Pues toda la gente que, perdóname, pues va a tener que cambiar de trabajo, ¿vale? Totalmente, O sea, totalmente. esto, ¿Cuál crees que va a ser el impacto precisamente en la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado? visto a los robots Atlas estos, los armamos, le ponemos Totalmente. el escudo de Guardia Civil y somos capaces de tal, pues si tú quieres entrar en ese mundo, yo de momento no. Muy buenas a todos, bienvenidos al primer podcast de IA para Todos. Este es el primer podcast generado con metahumanos para hablar sobre cómo la inteligencia artificial va a cambiar los principales sectores de nuestra sociedad y cómo podemos estar preparados para esta gran ola tecnológica. Mi nombre es Miguel Ángel Liébana y soy un desarrollador de sistemas inteligentes, además de director de Human Trends. Nuestra startup crea sistemas inteligentes bajo principios éticos. Hoy vamos a hablar sobre seguridad nacional, uno de los sectores que más debemos de tener en consideración a la hora de evaluar el impacto de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Y para ello contamos con uno de los mayores expertos tanto a nivel nacional como internacional. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, Enrique es director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Dirección General de la Guardia Civil, también es director del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad de la UAM y realiza formaciones especializadas en lucha contra el cibercrimen, tanto para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como para el mando el mando de ciberespacio el mando conjunto de ciberespacio, perdón, y en diversos países latinoamericanos a través del programa Goberna. Fue nombrado CISO del año en 2023 por CIONET y por Grupo Vocento. Además, impulsa la creación del cuerpo de la ciberreserva voluntaria en España desde 2017. Entre sus reconocimientos está la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil, la Medalla al Mérito de la Ciberdefensa en 2023 y dos Cruces Blancas al Mérito de la Guardia Civil, junto con la Medalla al Mérito y el Sacrificio. Como decía, creo que tenemos a la persona más adecuada para explicarnos cómo la inteligencia artificial va a afectar a nuestra ciberseguridad y a la seguridad nacional en términos generales. Así que para comenzar, me gustaría preguntarte cómo escuchaste por primera vez o cuándo escuchaste por primera vez hablar seriamente sobre inteligencia artificial. Pues me voy a retrotraer al Paleozoico antiguo, ¿vale? No, estaba yo sobre 1982, sí, más o menos, haciendo ciencias físicas en la Universidad Autónoma de Madrid, cuando, bueno, pues desarrollábamos algoritmos complejos, temas de transformadas rápidas de Fourier, etcétera, etcétera, y cayó en mis manos un libro que es ya te digo, un tesoro, todavía lo conservo, ¿no? Sobre inteligencia artificial de un tal Tim Hartnell, ¿no? De la editorial Anaya, que bueno, pues no vamos a mostrar la portada, pero hicimos un sistema conversacional que no se parece en nada a lo que hay ahora mismo y desarrollamos, bueno, pues un pequeño sistema conversacional, como te digo, que resolvía ciertas dudas en ciertos temas de transformada rápida de Fourier. O sea que fue un experimento curioso, hecho además en un IBM RT de esos de terminales de fósforo verde que tenía su intríngulis programar Lisp en esos ordenadores. O sea, que no comenzaste con Python, que No, empezaste no, con un nivel mucho más, con low una code, cosa ¿no? bastante más antigua, una cosa bastante más antigua. Yo casi no pillé Fortran, pero vamos, el libro de Tim Hartnell era en Basic. Entonces, bueno, pues lo transformamos en C, un poquito de Lisp y todas esas historias para hacer un poquito de inteligencia artificial un poquito más avanzada. Y entiendo que la evolución, es decir, desde ese primer momento hasta ahora, ha sido un poco exponencial, entiendo.
Bueno, realmente ha habido apagones por medio, como todos sabemos, ¿no? Parecía que esto iba a explosionar ya en los años 80, hubo un apagón por falta de inversión, etcétera, etcétera. Se siguió investigando, entiendo, en laboratorios de investigación para sectoriales concretos y, bueno, otra vez se ha transformado en un hype, ¿no? A base de la inteligencia artificial generativa. Obviamente se ha ido avanzando o se fue avanzando durante todos esos años en análisis de datos avanzados y en sectoriales concretos, ¿vale? Lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda el término, ¿no? Para un caso concreto que es la inteligencia artificial generativa, que obviamente tiene un impacto sobre toda la sociedad. Y justamente sobre eso es precisamente de lo que venimos a hablar hoy, el impacto en la sociedad y más en concreto la repercusión que puede tener para la seguridad nacional. Y precisamente para comenzar con ese tema, me gustaría preguntarte, que, bueno, como director dentro de una de las ramas de la Guardia Civil, preguntarte si se está utilizando la IA generativa en alguno de vuestros proyectos. Bueno, más que en un proyecto es en un piloto, ¿vale? Obviamente nos hemos dado cuenta del impacto que puede tener desde el punto de vista de sectoriales como el educativo, por ejemplo, dentro de la propia Guardia Civil o específicamente sobre lo que sería la gestión de personal, por poner unos ejemplos básicos, ¿no? Pero hace ya 4 años, en el marco de la National Cyber League, que tú conoces bastante en profundidad porque has sido participante en ella, nosotros en cada edición introducimos algún tipo de innovación. Entonces, lo mismo que en la primera edición introdujimos una criptodivisa propia, el Tricoin, en la ¿De segunda acuerdo? nos vimos obligados a introducir algo que no se llamaba metaverso por aquel entonces y que empezó a llamarse metaverso a partir de esa segunda edición, obligados por la pandemia. No es que nosotros quisiéramos hacer una cosa así, pero la Guardia Civil nunca retrocede ante ningún tipo de reto y dijimos, ¿podemos hacer algo igual que lo que hacemos o parecido a lo que hacemos en el mundo analógico en el ciberespacio? Y nos montamos un metaverso, así somos, ¿no? Y lo hicimos en metaverso. Entonces, en la tercera edición ya empezamos a pensar en metahumanos, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dar una interfaz a la ciudadanía de interacción con nosotros mucho más natural y alejado de lo que es la complejidad de la web 2.0, donde hay grandes cohortes de personas que están inhabilitadas básicamente para utilizar la tecnología en la interacción con la Guardia Civil. Entonces pensamos en por qué no vamos diseñando un sistema que haga uso de algo que no existía en ese momento, que después se llamó la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero que se veía que empezaba a llegar, ¿no? Un chatbot avanzado, pero nosotros lo diseñamos en una cabina holográfica con un metahumano hiperrealista que es Guardia Civil, un chico y una chica, y que lo que ofrece es una interfaz muy natural de interacción para lo que es, pues, la resolución de problemas simples o la solicitud de información. Una evolución lógica de lo que sería, pues, una web 2.0 a otro tipo de interacción mucho más natural con ciudadanía, incorporando además los dos grupos poblacionales que no usan la web 2.0, que es la gente más mayor por su complejidad y la gente de tu edad que está todo el día en el metaverso y donde una página web le aburre absoluta y totalmente y no le llama nada la atención, salvo que se le obligue por algún motivo administrativo a utilizarla. Entonces así abríamos esa posibilidad. Y ya en esa tercera edición presentamos una primera versión de lo que sería el Guardia Civil virtual, conectado, aún no conectado a la inteligencia artificial generativa, porque ya te digo que no existía, pero con la proyección de hacerlo. Y ahora mismo no es un proyecto, sino un piloto. Vamos a evaluar realmente el impacto que puede tener. Ya ha salido o se ha resuelto por fin la contratación pública, es horrorosa, ¿no? 2 años después, casi, vamos a poder sacar un piloto con un caso de uso donde, ¿qué nos interesa básicamente? Aparte de dar esa interfaz muy natural, nos interesa otra cosa muy importante, por ejemplo, el multidioma. O sea, vamos a Claro, sacar un guardia civil que habla 64 idiomas. En madre mía. determinados casos de uso es importante. Por ejemplo, pensemos el ofrecer información de seguridad
en el Camino de Santiago, donde nos llega personas de todo el mundo. Claro, no podemos Totalmente. tener guardias civiles que hablen todos los idiomas del mundo. Entonces, bueno, pues ese es un caso de uso que es muy sencillito, pero que es un caso de uso muy impactante y que puede en un momento dado, bueno, pues abrir vías de utilización. En todo caso, no de momento nada que pueda generar responsabilidad. Es decir, yo no te voy a poner un guardia virtual para darte consejos de seguridad en una situación de crisis, Totalmente, porque totalmente. ¿a quién le atribuimos la responsabilidad si se equivoca o si en un Justamente. momento dado eso es? Así Em, que ese es el piloto que no proyecto que tenemos ahora mismo, aparte de otros proyectos que se están evaluando con carácter previo para aplicación, pues eso, para generar un mejor interfaz sobre todo de transferencia de conocimiento interno. Muy interesante. Claro, ahí estaremos viendo un caso de uso más aplicado directamente a lo que es dar servicio a la ciudadanía, que básicamente es el objetivo de la Guardia Civil. Yendo un paso más allá, enfocándonos en un caso de uso bueno, sí que se lleva conociendo bastante tiempo, más en la rama criminológica de Estados Unidos y de Reino Unido, hablo de los sistemas de predicción criminal. No hablo de Minority Report, sino sistemas de predicción criminal reales que pueden llegar a utilizarse para reducir ciertas tipologías criminales y que, bueno, que se han llevado a la práctica en algunos casos con bastante buenos resultados, pero claro, la pregunta es si en este sentido, dentro de la Guardia Civil y dentro de España, del marco jurídico español europeo, es viable llevar a cabo algún tipo de este tipo de iniciativa. Pues te voy a dar la respuesta corta, no. ¿Vale? Y también te voy a llevar la contraria sobre su éxito. No, no. Vamos a ver, si tú utilizas un sistema de inteligencia artificial para hacer una predicción sobre si una persona o un grupo de personas tienen más tendencia a la comisión de ilícitos penales y te equivocas, ya has fallado completamente. Por lo tanto, no es ni deseable siquiera en un momento dado entrar por esa puerta. No creo que ninguno queramos entrar, al menos en la situación de la tecnología actual, por esa puerta de que no sabemos a qué infierno nos puede llegar. ¿Vale? Otra cosa es utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, la generación de mapas de calor o utilizar la inteligencia artificial para encontrar patrones específicos. Obviamente, eso ya se lleva utilizando, eso no es inteligencia artificial generativa, eso es Big Data avanzado en su momento con algorítmica avanzada, etcétera, etcétera. Obviamente, faltaría más que eso no se estuviese utilizando. Estaríamos inermes ante algo que voy a repetir varias veces a lo largo de la entrevista, pero quiero que este mensaje cale. Antes, una de las mayores protecciones que teníamos las sociedades es que los malos eran bastante tontos. Pero es que ahora los malos también tienen acceso a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, aparte de que pueda sufrir algún tipo de problema, ¿no?, en las respuestas, ¿no?, es muy lista y entonces está accesible a todo el mundo. Entonces, ese nivel de protección que teníamos, salvo frente a grupos a lo mejor organizados con ingentes recursos para utilizarlos en la comisión de ilícitos penales muy graves y transnacionales, ahora ese es uno de los riesgos y una de las amenazas más fuertes que hay, es que la inteligencia artificial está accesible a un coste muy, muy, muy accesible para todo el mundo. Por lo tanto, ahí sí tenemos un problema. ¿Nosotros la utilizamos? Claro que la utilizamos en esa forma, en la forma de mejorar la eficiencia en la detección, por ejemplo, de patrones. Bueno, claro, por supuesto, faltaría más. De acuerdo. Y claro, acaba de comentar una cosa muy interesante y es que esas mismas herramientas inteligentes que se pueden utilizar para el bien, hasta ahora hemos visto dos casos de uso que podrían potencialmente usarse para el bien, se pueden utilizar para el mal. Y sí que es cierto que el caso de uso que resalta más estos días también con la aparición de Sora, el modelo de OpenAI para la generación de vídeos, es la generación de desinformación y también la generación de estafas. En ese sentido, ¿hay algún registro ya dentro de lo que son entiendo que tienen que llegar miles de llamadas diarias a la Guardia Civil, pero existen ya registros de intentos de estafa a través de sistemas inteligentes?
Mira, yo no tengo noticia, porque yo no estoy en el mundo operativo, de ese tipo de registros, ni en un momento dado de si se estaban produciendo, entiendo que se está intentando, ni muchos ni pocos. Leemos en prensa a diario, ¿no? Esa estafa al CEO que se ha producido. No se sabe en qué país, porque tampoco han dejado muy claro dónde, ni de qué manera, ni etcétera, 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 y tenemos un problema con eso, ¿vale? Lo que sí te puedo decir es que con un código de no más de 15 líneas de Python, ¿vale? Y enganchados a las APIs correctas, yo he hecho funcionar un phishing dirigido a una empresa determinada, introduciendo 3 parámetros: nombre del CEO, nombre de la empresa, idioma en el que quiero lanzar el phishing y la inteligencia artificial. Te monta un phishing creíble, porque obviamente tiene toda la información de a qué se dedica la empresa, qué es lo que te monta una historia creíble en un correo electrónico donde además te adjunta, si hay algún registro biométrico de voz del CEO, te adjunta un mensaje de confirmación del CEO en el propio mensaje de correo diciendo que, por ejemplo, hagas una transferencia de 100.000 euros porque estás cerrando una operación con una empresa y tiene que ser rápido, etcétera, etcétera. Eso te cuesta el acceso a una o dos APIs de inteligencia artificial y 10 líneas de Python, que por cierto me ayudó a generar la propia inteligencia artificial. Entonces estamos hablando de una democratización también de las artes oscuras, es decir, de lo que podría utilizarse para la estafa o en este caso para casos de uso que pueden, o sea, que pueden dañar la seguridad en términos generales. Y también hablábamos antes de no solo la parte de estafa, sino también la parte de la IA generativa para la desinformación, con este modelo de Sora. ¿Cuál crees que va a ser el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la desinformación? ¿Crees que es algo que siempre ha habido y simplemente va a potenciarlo algo o es un game changer para esta problemática? Pues mira, tengo mi corazón absolutamente dividido. La desinformación, cuando lees historia, cuando conoces la historia, por ejemplo, los pogromos de judíos en las ciudades de los siglos XII, XIII, XIV, XV en Europa, ¿no? Donde básicamente era una voz que susurraba al oído de la gente que los judíos sacrificaban niños cristianos en tal día, ¿no? Entonces todo el mundo se lo creía y los judíos iban a las hogueras, los mataban de diversas formas, etcétera, etcétera, básicamente porque como eran los únicos que se podían dedicar al préstamo monetario, pues los emperadores que les pedían dinero prestado para sufragar sus guerras de religión, después no querían pagar y la forma más fácil de no pagar pues era acabar con el prestamista, ¿no? Pues eso está documentado en múltiples libros. ¿Hay algo diferente aquí? Obviamente llegas a un público objetivo mucho más amplio, eh, puedes generar una historia más creíble, más retorcida, más fina y más conectada con lo que sería neurociencia. Es decir, no algo tan básico como un instinto de matar, sino algo tan fino como entrar en temas de contrainteligencia, como ya hemos visto. Entonces, ¿es un game changer? Pues no lo sé, no podría decirte tanto. Sí que es verdad que estoy trabajando con varios grupos de investigadores que se dedican a la neurociencia, están generando a nivel europeo una ontología de palancas emocionales básicamente para el mundo económico, ¿no? Para que nos hagan comprar alguna cosita más o tengamos que pasemos 2 minutos más delante de un vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora mismo han definido, estoy hablando de memoria, 80 y tantas palancas emocionales, no hay más. Entonces están trabajando ya en cómo tocar una palanca emocional para generar una respuesta. ¿Eso es un cambio frente a la desinformación y el tocar palancas emocionales en bruto para que una población se lance contra otra en un asesinato masivo? Sí, es más fino, puedes hacer cosas mucho más orientadas, ¿no? a provocar una respuesta.
pero básicamente significa lo mismo, bajo mi punto de vista, y no soy experto en la materia. Así que es mi opinión de cuñado en el asunto. No, pero tu opinión en este sentido seguro que se basa mucho en, pues justamente estaba hablando, ese equipo de expertos no tenemos acceso, el común de los mortales, y seguro que te transmitieron. Entiendo que son mecanismos de marketing que también se aplican a la difusión de ese tipo de contenido y que generan un impacto pues bastante notable también. Y justamente también ha hablado sobre el tema de la contrainteligencia, pero me lo llevo un poco al ámbito de la inteligencia, de lo que es el análisis de inteligencia, los servicios de inteligencia. En base a tu relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no vamos a hablar de casos de uso concretos, pero ¿durante cuánto tiempo llevan usando en la labor del análisis de inteligencia los sistemas inteligentes, la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial como tal es algo que yo creo que ha llegado, vamos a ver, una cosa es toda la parte de análisis de datos, ¿vale? Entonces, toda la parte de análisis de datos se lleva utilizando en fuentes, sobre todo análisis de fuentes abiertas. Eh, Ahora toda la parte de IoT, por ejemplo, te da mucho análisis, te da muchos datos para analizar, eso se lleva utilizando desde hace años. No es quizá el concepto de inteligencia artificial que estamos ahora manejando, ¿vale? O sea, el análisis avanzado con algorítmica avanzada, pues de temas como pues eso, dispositivos de vigilancia, o pues eso se lleva utilizando desde hace años, ¿no? Desde que se ha empezado a desplegar el IoT, ¿no? Cuanto más capacidad de análisis tienes, más posibilidades tienes, pues eso, de detección de patrones o de detección de puntos de calor, etcétera, 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 el seguimiento en un momento dado por orden judicial de una determinada persona. Bueno, eso sabemos que existe y hemos visto 1000 series, las series no exageran mucho en cuanto a esas capacidades, ¿no? Este modelo de inteligencia artificial, lo que bajo mi punto de vista abre la posibilidad es que desplaza al técnico que antes era necesario para todo este tipo de análisis, lo desplaza a negocio. Es Claro. decir, entiéndase como negocio a el que sabe de análisis de inteligencia ya no necesita hablar con un técnico que le ejecute una sentencia SQL compleja para la obtención de unos determinados datos. ¿Vale? Entiendo que Totalmente. vas por ahí con la pregunta. Entonces, eso se está implementando ahora mismo, se estudia, se implementa, son sistemas caros, son sistemas más complejos de implementar de lo que parece, y entonces, bueno, además hay que entrenar esas capacidades en los analistas de inteligencia. Mira, nosotros en el Centro de Análisis y Prospectiva lo que incorporamos son personas en prácticas, ¿vale? Y lo Ujú. primero que hacen es un curso básico de análisis de inteligencia. Claro. Tienen que saber detectar una fuente valiosa, fuentes abiertas siempre. Estamos hablando de temas que están en Internet, ¿no? A los que podemos acceder todos. No trabajamos con fuentes cerradas ni dejaríamos a nadie que en un momento dado esté haciendo unas prácticas y acceda a datos policiales ni cosas similares, ¿no? Claro. Pero en fuentes abiertas lo que hacemos es detectar una fuente valiosa, argumentar por qué es valiosa la fuente, ¿vale? Analizar la persistencia de la fuente, el impacto de la fuente, la conexión de la fuente. Todo eso te lo facilita la introducción de la inteligencia artificial generativa. Si tú alimentas una inteligencia artificial propia, yo por ejemplo ahora desde el ordenador que estamos hablando, pues tengo un sistema de inteligencia artificial con 2 modelos cargados en este Mac desde el que estoy hablando, ¿vale? Y son modelos no censurados para poder jugar con esos modelos no censurados, ¿vale? Con lo cual yo puedo cargar inteligencia propia en esos modelos no censurados y te aseguro que la mejora de rendimiento, la mejora de eficiencia en cuanto a la generación de producto de inteligencia, informes de inteligencia, básicamente informes ejecutivos que tienen 2-3 páginas para el decisor estratégico, que es básicamente el producto que nosotros generamos en el Centro de Análisis y Prospectiva. Bueno, oye, pues para entrenar esas capacidades en gente que después va a pasar a un mercado de trabajo específico, gente que viene de relaciones internacionales o gente que viene de economía, que es un sitio
sitio donde eso se utiliza mucho, todo ese tipo de análisis y prospectiva, ¿no?, en mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo no hablo de humo, es que lo estoy probando. Entonces Claro, lo estamos probando y te digo que la mejora en la eficiencia y rendimientos de los analistas de inteligencia va a ser importante porque se pasa eso, se desplaza la capa técnica hacia la capa de negocio y esa capa de negocio es la que sabe preguntar. totalmente. Bueno, pues hasta ahora hemos hecho un repaso de lo que es el presente y un poco del pasado de la inteligencia artificial, cómo se viene aplicando y cuáles son los casos de uso actuales. Pero sería una falta por mi parte, o sea, con tu capacidad de prospectiva y con toda la capacidad de análisis, el no aprovecharte un poco para entender y para que nos des tu opinión de qué es lo que viene, de cuáles son los siguientes pasos con respecto al uso de la inteligencia artificial y su impacto en la seguridad nacional. Entonces, lo primero que quería preguntarte es, además de los casos de uso, bueno, perdón, casos de uso no, casos nocivos, podemos llamar, de la desinformación y también de la generación de estafas, además de esos dos casos de uso, ¿cuáles otros puedes prever o crees que pueden llegar a resultar, a tener impacto en la seguridad nacional? Bueno, pues mira, hace no tantos años formé parte de un grupo donde, bueno, pues desplegamos la primera y hasta donde yo sé única escuela de inteligencia económica que se desplegó en una universidad pública, en la Universidad Autónoma de Madrid. Desplegamos todo lo que eran los sectoriales de inteligencia, la inteligencia económica, la ciberinteligencia, que no se llamaba así en ese momento, la inteligencia estratégica, que es la inteligencia que todo el mundo, el concepto que todo el mundo maneja de inteligencia, y una muy importante que es la inteligencia jurídica, a la que nadie presta atención, pero una norma redactada con un objetivo específico es inteligencia jurídica, ¿vale? Entonces, todos estos sectoriales de inteligencia van a, gracias al uso de la inteligencia artificial generativa y del acceso a grandes modelos de datos, ¿vale?, van a poder, como te he dicho antes, desplazando lo que era el staff técnico, que era, digamos, el que generaba más incomprensión entre las partes, generaba una ruptura muchas veces de lo que sería la generación de conocimiento, ¿vale? Generación de inteligencia. Entonces, ese desplazamiento hacia el área de negocio, el poder consultar en lenguaje natural o el poder hacer un gráfico en tiempo real o sin necesidad de tener un staff detrás, ¿vale? Va a generar una mejora en la eficiencia de la generación de productos de inteligencia. Te vas a poder, bajo mi punto de vista, anticipar. Si dispones de las herramientas adecuadas, vas a poder hacer ejercicios anticipatorios muy importantes que impactarán sobre lo que es la seguridad nacional. La seguridad nacional también es la seguridad económica y la seguridad pública, son todas las seguridades, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para adquirir tanto la parte tecnológica, el uso de la parte tecnológica, como desarrollar las capacidades específicas en las áreas de negocio correspondientes para ser capaces de utilizar ventajosamente todas esas herramientas que se ponen a nuestra disposición. Problema. El problema es que ¿quién provee de todos estos servicios? Claro, totalmente. Cuando tú los usas, estás transfiriendo parte de tu propia inteligencia a la plataforma que te dota de todas esas capacidades. Ya sea Y eso es un OpenAI, ya problema de sea, seguridad claro, nacional. Por lo efectivamente. tanto, no hay vacas sin cuernos. Es decir, hay que aquilatar muy bien cómo, cuándo, dónde, de qué manera y cómo despliegas esas capacidades, si las despliegas con medios propios, si hay parte que puedes desplegarla con medios propios mediante proveedores de servicio. O sea, ahí va a haber que hacer un trabajo ingente en
contratación, en desarrollo de cláusulas contractuales, cumplimientos normativos, pues como el Esquema Nacional de Seguridad, pues Esquema Nacional de Seguridad en la contratación de inteligencia artificial. Pues alguien tendrá que certificar que una determinada plataforma dota de las condiciones de confidencialidad y seguridad según un esquema que se desarrolle a un servicio de aprovisionamiento de inteligencia artificial generativa, por ejemplo. Y cómo, precisamente con ese tipo de medidas de seguridad, porque estamos hablando del ámbito del análisis de inteligencia, la preservación de datos en un contexto, es decir, o bien empresarial o bien en este caso universitario, para realizar análisis propios. Pero en el caso, por ejemplo, de una futura vigilancia masiva empleando datos de todo tipo para la prevención de delitos, cómo podemos protegernos de un mal uso de esa tecnología, básicamente un escenario distópico de ese tipo de monitorización. Me encanta esa pregunta porque a nadie le asusta el escenario distópico de que las grandes proveedoras de servicios de inteligencia artificial ya lo estén haciendo. Claro. A nadie os preocupa eso, pero al Estado os preocupa muchísimo que haya una acción de vigilancia masiva. Bueno, es factible, aunque ahora está detenido el proceso, al menos en Europa, ¿vale? Está detenido el proceso de desarrollo normativo de una cosa que se llama identidad digital autosoberana, ¿vale? De acuerdo. En algún momento dado, creo que si queremos seguir disfrutando de nuestros modelos democráticos, ¿vale? Como los conocemos y nuestras libertades como las conocemos, habrá que habilitar algún mecanismo. Este, por ejemplo, sería un mecanismo, bajo mi punto de vista, válido en líneas generales, aunque no puedo medir el impacto en temas de inteligencia artificial, porque no lo puedo medir, que constituiría una salvaguarda de nuestros derechos y libertades. Yo amplío el concepto, eso es una cosa que de verdad llevo de romería explicándolo desde 2013 aproximadamente, donde la identidad digital, en este caso autosoberana, somos personas, pero una identidad digital que me permita hacer trazabilidad de los procesos, que es lo fundamental para poder demostrar un mal funcionamiento o una acción dolosa para la comisión de un delito, tiene que ampliarse a algorítmica, a algoritmos, tiene que ampliarse a dispositivos. Entonces tendríamos identidad digital autosoberana para personas físicas, identidad digital quizá autosoberana para personas jurídicas e identidad digital para dispositivos y algoritmos. De tal manera que si alguien, si se produjese, por ejemplo, un ataque algorítmico, un ataque contra un algoritmo para envenenar el resultado de un algoritmo, bien sea para generar, por ejemplo, daño a la empresa que hace aprovisionamiento de ese algoritmo, lo envenenas, le produces un sesgo y a partir de ahí generas un problema, generas un daño que va a repercutir tanto en la reputación de la empresa que ha generado el algoritmo como en su cuenta de resultados directos, porque va a dar lugar, por ejemplo, pues a que tenga que compensar a las personas afectadas, ¿vale? Creo, hoy he leído un caso que había en el periódico de que ha habido que compensar precisamente porque un algoritmo de inteligencia artificial había dado a una persona que tenía una discapacidad un vuelo gratis o algo así porque lo necesitaba tal y había decidido el algoritmo y había provocado un daño o había decidido no dárselo cuando le correspondía. No recuerdo exactamente el asunto, pero ya se dan ese tipo de casos. Entonces, si yo puedo hacer trazabilidad del proceso de toma de decisión, puedo demostrar que ha habido una acción dolosa o culposa. Una va a generar Claro. una responsabilidad y otra va a generar otra responsabilidad. Entonces, las culposas, o sea, las dolosas generarán responsabilidad penal. Pero si yo no puedo demostrar quién ha hecho qué cosa en qué momento, pues tengo un problema, Houston. Totalmente. O sea, has comentado que incluso sería interesante aportarle personalidad, de la misma forma que las empresas tienen personalidad jurídica, darle personalidad a los algoritmos, a los sistemas Darle una inteligentes hasta cierta identidad. medida.
Es una identidad, no una personalidad, una Vale, identidad digital. De tal manera que yo sé que el algoritmo X tiene esta identidad y cada transacción que realiza la firma con su parecido a identidad. un sistema blockchain, entiendo. Podría ser, o sea, Ujú. es una base jurídica o una base tecnológica razonable para la implementación de un sistema así. Y, o sea, yéndonos ya un poco más hacia el futuro, esto ya por supuesto es mera especulación, pero creo que resulta interesante. ¿Crees que en un futuro llegará a haber un departamento, un cuerpo dentro de lo que es la Guardia Civil especializado en ámbitos de inteligencia artificial, con ese tipo de conocimiento experto? Pues mira, en un futuro cercano, por lo menos, tendremos que tener las capacidades investigadoras de un incidente de esas características, ¿vale? Para poder demostrar algo delante de un juez, Totalmente. ¿vale? Si no podemos demostrar algo delante de un juez, la sociedad, no nosotros, la sociedad estará absolutamente desprotegida frente a decisiones automatizadas en eso. Precisamente el otro día hablaba con un teniente coronel nuestro que ya está en la reserva, que es matemático y que precisamente se dedica ahora, que puede dedicarse a ello, se dedica a lo que es documentar y demostrar la acción de un determinado algoritmo de inteligencia artificial, el por qué ha tomado determinadas decisiones. Es decir, ¿qué capacidades tenemos? ¿Nos sobran? No. Os esperamos a todos en la Guardia Civil, a todo el mundo que quiera aportar sus capacidades a la seguridad nacional desde la Casa Verde, a incorporarse, que seguro que os vamos a recibir muy bien a la gente más cualificada, ¿no? Pero sí que es verdad que habrá que desarrollar, no sé si unidades especializadas o a lo mejor incluso agencias especializadas que no dependan de un determinado organismo, ¿vale? Por ejemplo, un modelo pues como el de protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos creo que es un modelo de éxito, ¿no? Porque tiene capacidades inspectoras. Obviamente no son ilícitos penales, habría que revestir la Claro. agencia de autoridad, etcétera, etcétera, pero a lo mejor siendo unas capacidades tan especializadas, deberíamos no montar demasiadas unidades dispersas, sino utilizar lo que tenemos en una acción conjunta, ¿no? Totalmente. Y una pregunta con respecto a lo que es precisamente esa percepción interna que puede haber tanto en vuestro cuerpo como a nivel general. Me interesa entender un poco cuál es tu percepción sobre la perspectiva sobre la inteligencia artificial. Es decir, en tu ámbito, ya sea desde el punto de vista profesional, en el ámbito también privado, ¿cuáles son, cuál es la percepción que hay sobre la inteligencia artificial? Si te refieres a mi medio ambiente, todo el mundo creo que asume que es una herramienta valiosa para tanto la adquisición de capacidades como el desarrollo de capacidades, ¿vale? Otra cosa es que hay que aquilatar muy bien dónde se utilizan y para qué se utilizan los recursos siempre escasos disponibles. Y ahí es donde pues, hay distintas visiones. Pero eso en todos los lugares. O sea, quiero decir que tú ves o intuyes porque usas, porque estás todo el mundo, esto es un hype. Ahora mismo todo el mundo utiliza la inteligencia artificial para generar un documento, hacer un examen. O sea, el otro día en la nueva versión de Gemini simplemente me dijeron, oye, ¿sabría resolver este examen? Yo ni idea. Le hice una foto, era estadística avanzada, le hice una foto y le dije a Gemini, oye, ¿me resuelves este examen? Oye, ni 10 segundos explicando cada paso, tal, un problema de estadística avanzada, algo que a mí cuando hice físicas en su momento me costaba mínimo un año académico entender de qué iba el asunto. Entonces, claro, todo el mundo somos conscientes de que es una herramienta brutal, brutal, para ayudarnos en nuestras tareas. Dicho lo cual, ¿dónde y para qué la utilizamos?
pues ahí es donde el acierto de una organización determinada supondrá su supervivencia o su muerte, el acierto o no. Si no aciertas en el sectorial o en el proceso donde lo tienes que utilizar, pues es probable que te quedes atrás y que se te coman. Si no lo haces, obviamente se te van a comer en todo caso. En todo Totalmente. caso. Entonces, entiendo que varía también en función de la perspectiva de la utilidad que le vean a... O sea, y también entiendo que lo estás percibiendo como una herramienta, pero hay gente que lo percibe en muchas ocasiones como un ente. Cuando habla de inteligencia artificial, habla de un ente místico y en ese sentido, pues, en términos generales, mi percepción es que hay una tendencia de demonizar un poco los sistemas inteligentes cuando muchas veces son los casos de uso que les damos nosotros mismos. Pero entiendo también esa perspectiva. Claro, estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Sobre todo, ¿quién va a demonizar más? Pues toda la gente que, perdóname, pues va a tener que cambiar de trabajo, ¿vale? Totalmente, O sea, totalmente. esto es, fíjate ahora mismo, pues la gente, los creativos, pues hombre, si yo me puedo casi me voy a poder hacer una película propia sobre una idea que yo tenga, porque al final los planos tienen menos de un minuto en una película determinada. Si yo puedo generar vídeos de un minuto o menos, teniendo la idea y tal, todo el mundo es tan creativo como para poder guionizar algo, pues no. Entonces va a haber mucha gente que, ostras, va a tener que desarrollar nuevas capacidades. Y en cada avance tecnológico, mal que nos quieran convencer de lo contrario, normalmente se pierden puestos de trabajo. Por La verdad ejemplo, que sí. pues claro, en la administración general ahora mismo tenemos un problema, por ejemplo, de edad. Somos todos muy mayores y nos vamos a jubilar masivamente en los próximos 10, 15 años. ¿Es necesario, teniendo inteligencia artificial, tanto back office? Pues a lo mejor deja de ser necesario tanto back office. Una pregunta con respecto a eso, Enrique. ¿Cuál crees que va a ser el impacto precisamente en la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Crees que se va a ver menos afectado que, pues, por ejemplo, el ejemplo paradigmático es los creadores de contenido en muchas, bueno, los creadores de contenido en ese sentido artístico o, por ejemplo, también los especialistas de servicio al cliente dicen que puede ser uno de los sectores más afectados. ¿Crees que va a afectar tanto en fuerza y cuerpos de seguridad del Estado? Pues depende del futuro que dibujemos. Si has visto a los robots Atlas estos, los armamos, les ponemos Totalmente. el escudo de Guardia Civil y somos capaces de tal, pues si tú quieres entrar en ese mundo, yo de momento no, ¿vale? O sea, no me fío de ese modelo. Entonces prefiero la ética personal y los seres humanos en según qué tareas, ¿vale? Totalmente. Eh, pero cuando una tecnología, sea la que sea, impacta en los sectores, en economía general y en defensa, da igual lo que pienses, da lo mismo. Porque aunque tú quieras ser ético, quieras seguir esos criterios éticos y bondadosos, ¿no?, de la especie humana y para con la especie humana, si piensas que a lo mejor el enemigo, y ya vamos a dejar de hablar de adversario solo, porque el mundo está bastante revuelto. El enemigo, si piensas que lo está desarrollando y que va a adquirir una ventaja competitiva sobre ti, pues tú, ¿qué vas a hacer? De acuerdo. Sí, 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 sí. En ese sentido, bueno, cuando no hay un avance limitado por la ética o por ciertos, pues, por, los mismos derechos humanos, cuando no hay unos limitantes de ese tipo, pues los casos de uso en los cuales se pueden aplicar la inteligencia artificial no tienen límites para mal. Entonces, entiendo esa perspectiva de competición. Y bueno, para cerrar un poco lo que es el podcast, me gustaría saber un poco cuál es tu predicción con respecto a lo que es la IA general, pero no en términos, o sea, cuando hablo de IA general me refiero a una inteligencia artificial que llegue al punto de la singularidad. Es decir, me gustaría saber tu predicción personal sobre cuándo opinas, ya sea año, década o siglo, que se alcanzará ese punto de singularidad con respecto a la inteligencia artificial. Mira, hace 2 años
Estaba yo en redes sociales ahí bicheando cuando me llegó, había un tweet, en ese momento todavía se llamaban tweets, ¿no? Y el logo era un pajarito, donde me llegó un mensaje, no me llegó un mensaje, sino que se publicó que había una persona, Rafael Monterde, doctor en teología, que había publicado su tesis doctoral que iba sobre la singularidad, precisamente. O sea, eso es. Entonces, me puse en contacto con él, no le conocía, le pedí que me diese referencia para poderme bajar su tesis doctoral y tuvo la amabilidad de mandarme un tomo enorme de su tesis doctoral, además dedicado. Desde entonces pues tenemos contacto y somos casi amigos, ¿no? Porque su visión era prácticamente teológica. ¿Vale? Porque al final, ¿qué significa la teología desde nuestro modelo cultural? ¿Qué caracteriza la teología? ¿No hemos querido siempre trascender? Totalmente. Si en un momento dado estamos interactuando con una inteligencia artificial y nuestro modelo de pensamiento, nuestra forma, nuestra experiencia es transferida a ese modelo de inteligencia artificial, la pregunta es, ¿somos nosotros o no somos nosotros? ¿Tenemos capacidad evolutiva o no tenemos capacidad evolutiva? Yo no estoy respondiendo a las preguntas, que quede bien claro. Estoy Sí, poniendo sí, sí. sobre la mesa lo que puede significar una inteligencia artificial general y llegar a ese punto. Entonces, ostras, me interesa sobre todo la proyección teológica del asunto, porque Totalmente. es muy interesante, ¿no? El convertirnos, por ejemplo, si realmente apareciese una inteligencia general, una inteligencia artificial general, en una especie meramente vehicular hacia la Para verdadera esa, en inteligencia. pro de esa inteligencia artificial Claro, general. hemos sido una especie vehicular para alcanzar la verdadera inteligencia, que es esa que no puede morir, que tiene unas capacidades infinitas de transferencia y adquisición de conocimientos, que puede, pues eso, me interesa, ya te digo, el modelo. Siento defraudar, no voy a hacer predicciones ni nada de eso, pero la parte teológica me interesa mucho, mucho, porque es la que configura quizá un modelo cultural de futuro. La realidad es que muchas veces nos preguntamos demasiado el cuándo, Ujú. pero le echamos mucho en falta el para qué, es decir, para qué queremos llegar a esa inteligencia artificial general. Y creo que esa es la perspectiva que ha aportado. El Sí, sí. que cuando lleguemos, pues igual nos estamos encontrando a un modelo que trasciende en parte un poco de todo y bueno, habrá que ver cómo nos comunicamos con él, qué es lo que nos dice y demás. Pero bueno, O si eso nos da deja para otro sobrevivir, podcast. o si nos deja sobrevivir. Exactamente. Si nos deja Eso da sobrevivir. para otra charla Se va entera. para otro podcast. Y bueno, Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, por transmitirnos un poco de la experiencia que has tenido durante todo este tiempo y de la que pues que te queda por transmitirnos. Y muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme y oye, enhorabuena por la iniciativa y sobre todo por el modelo que has escogido, que cuando salga publicado estoy seguro que va a ser súper interesante. Estoy deseando ver el resultado. De verdad. Justamente hablábamos de eso, de lo que es los entresijos del desarrollar este tipo de entrevistas, que es un poco fuera de lo común. Y bueno, tanto desde la perspectiva legal como desde la perspectiva técnica ha sido un reto. Claro. Es que Pero es importante sobre todo lo de transmitir el mensaje, que estamos en un nuevo paradigma, ¿vale? Y que la protección de nuestros propios activos biométricos es algo que vamos a tener que hacer. O sea, ya no vale con la protección de datos ni firmar una cláusula, ¿verdad? Tú y yo hemos tenido que firmar una cláusula especial de protección de mis activos biométricos. totalmente. Entonces, eso es fundamental, que además lo transmitamos, porque va a tener mucho impacto, muchísimo impacto en los próximos meses. Yo ya no me atrevo a hablar de años, ¿no? Porque vamos a ir aprendiendo a trompicones y bueno, vamos a tener problemas serios con eso. Los activos biométricos hay que protegerlos ya. Pues ya estamos en marcha. Nosotros hemos comenzado con lo que es el podcast.
Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. También muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Os animo a suscribiros al canal, a compartir lo que es la entrevista y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias por vuestro tiempo.